Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en su casa, estar delante de Él y pues, escuchar, conocer también, aprender un poco de la palabra de Dios. Vamos a tocar un tema tal vez un poco difícil por muchas razones, pero que también por esas mismas razones a lo mejor a veces no se toca, no se habla mucho, y ya los hermanos como que empiezan a pedir ese tema, que hablemos, que uno hable sobre ese tema. Y no recuerdo si ayer el pastor mencionaba sobre eso también. Uno de los pastores mencionaba sobre eso, algunos temas que no se tocan ya en la iglesia. Y es difícil porque al menos lo que estaba mirando es esto hasta con el tiempo. Lo puede uno hablar, este tema sería bueno hablarlo en la mañana para comenzar el día y tenerlo durante el día, o sería bueno hablarlo en la noche, en la tarde, para irse a dormir con eso, estar meditando sobre ese tema. Entonces es un poco difícil el tema, es un poco duro también, por muchas razones, como decía, pero que es necesario, y quiero que compartamos, o quiero compartir que juntos podamos aprender. Vamos a aprovechar un poco el tiempo que nos queda. Y de hecho este tema, hay una serie en la televisión que está hablando, no la he mirado, no es solamente mirado como algunos anuncios, y no sé en sí cómo está esa serie, ese programa, pero al menos el título lo tiene, el contexto no sé. El rico, Lázaro y el infierno es el tema de hoy. El rico, Lázaro y el infierno. No se preocupe por los que no están, lo estoy grabando para enviárselos, así es que no se preocupe por ellos. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Decía un escritor que antes de que nosotros empecemos a leer, antes de que uno empiece a leer, antes de que uno lea la Biblia, cuando uno lea un pasaje, uno tiene que saber por qué lo va uno a leer, cuál es la intención, cuál es la necesidad, cuál es el objeto de leer ese pasaje, porque dice de que muchas veces leemos solamente el pasaje como una simple lectura, no lo leemos tal vez para entenderlo, no lo leemos para aprender o para conocer, saber qué hay detrás o qué es lo que Dios nos quiere decir. Por eso dice que es importante de que antes de que nosotros leamos un pasaje, queramos leer, es bueno saber por qué vamos a leer, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que esperamos al leer ese pasaje. Es importante para que cuando nosotros leamos el pasaje sepamos lo que vamos a hacer y entendamos, vayamos prestando atención a lo que vamos a leer. Eso es la importancia de saber por qué se va a leer o qué es lo que se va a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, estar en este lugar. Te pedimos por aquellos, Señor, que no pudieron estar. Guárdalos, Señor, donde quiera que estén. Pon tu mano sobre cada uno, Dios. Te pido que seas tú hablando a mi vida, que seas tú hablando a la vida de cada uno, Señor, que nos ayudes, Dios, a poder entender tu palabra, Dios, que nos ayude más que nada a conocerte, a acercarnos más a ti, Dios. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, me pongo, Señor, en tus manos, y que seas tú, Dios, hablando, Señor, a cada uno, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, a cada uno de escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda carga, todo cansancio, toda preocupación, todo estrés, toda dolencia, enfermedad, todo aquello, Dios, toda opresión, todo aquello que quiera oprimirnos, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que seas tú, Dios, tomando, Señor, control de este tiempo, Señor, que todo sea para gloria y honra de tu nombre, que todo sea, Señor, para alabanza de tu nombre, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pero quiero que participemos todos. ¿Sabían, hermano? Y de hecho creo que ya se ha tratado también aquí sobre esto, sobre el infierno. Pero es bueno tenerlo o recordarlo. ¿Sabían que la palabra infierno no está en la Biblia o sí está en la Biblia? La palabra infierno dice que viene del latín, infernus. O sea, la palabra infierno en sí no aparece en la Biblia. Pero la idea del infierno, o la idea que nosotros tenemos del infierno, el concepto del infierno está en la Biblia. No está la palabra, pero muchas veces hablamos de palabras que no están en la Biblia, pero que nosotros enseñamos y que son doctrinas fundamentales, como la Trinidad. La Trinidad, sabemos de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto de Trinidad, si estudiamos la Biblia, encontramos la Trinidad. La palabra no está, pero el concepto está. La idea de la Trinidad está. El infierno, la palabra infierno tampoco está en la Biblia, no aparece en la Biblia, pero el concepto, la idea que tenemos de infierno aparece en la Biblia. Y eso lo podemos ver con las diferentes palabras también que sí aparecen en la Biblia, en los manuscritos. Una de ellas es, y este es el primer punto. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Es una parábola o una historia real este pasaje, este relato? ¿Es una parábola o es una historia real? ¿Es una ilustración solamente? ¿O es una historia real? Porque es importante también conocer la respuesta o saber eso. Porque la respuesta a esta pregunta puede cambiar también el concepto, la creencia que nosotros tengamos sobre el infierno. Porque si nosotros decimos de que y eso es lo que escuchamos afuera, de que esto es una parábola, y de hecho estaba leyendo el diccionario bíblico ilustrado que ahí lo pone como una parábola. Entonces, pero nosotros creemos de que esto es algo literal, es una enseñanza que Jesús dio, es algo que es una historia real que Jesús estaba relatando. Pues entonces nuestra idea sobre el infierno pues va a ser esa, de que el infierno sí existe, lo que Jesús habla ahí, lo que Jesús menciona y cuenta ahí, eso es real y eso es lo que le espera a cada uno. Entonces es importante que nosotros sepamos, conozcamos si este relato es solo una parábola, es una ilustración o es una historia real. Una de las palabras y eso viene porque una de las palabras que sí aparece en la Biblia es la palabra Gehenna, que también conocemos esa palabra. Y dice de que Gehenna, el lugar, era un lugar fuera de Jerusalén donde se quemaba toda la basura. A ese lugar se le llamaba el Gehenna. Y eso es importante, esos puntos son importantes porque
al menos creo que los testigos de Jehová tienen esa idea o ese argumento, de que ellos dicen que el infierno no existe por muchas cosas, pero porque el Gehenna, cuando habla del Gehenna, él se refiere a un lugar físico, a un lugar literal, fuera de Jerusalén, donde se quemaba toda la basura. Entonces ellos dicen que, o sea, por eso ese relato es una ilustración solamente, no es algo, no fue una historia real. Y por esa razón ellos no creen en el infierno. La otra palabra que aparece es Hades. Ese es en griego también. Y el Hades significa tumba o sepulcro. Eso significa la palabra Hades. La otra palabra que aparece es Seol en hebreo. Y el Seol dice, es el lugar de los muertos. Es parecido a la tumba o al sepulcro. La otra palabra que aparece es Tártaro. Tártaro es en griego, y Tártaro es un lugar que existía debajo del Hades para castigar a los muertos. Esas son las diferentes palabras que sí aparecen en la Biblia. Y como decía, estas palabras nos dan la idea, nos dan el concepto de lo que nosotros tenemos como infierno, que es el lugar de los muertos. Y ellas son ideas también que el pueblo de Israel tenía. El lugar de los muertos, o la tumba, el sepulcro. A los griegos dice que era un lugar que existía debajo del Hades, donde se castigaba a los muertos. Cuando hablamos de castigo, de tormento, esa es la idea que tenemos de infierno, y eso es lo que es algo que nos da también la palabra tártaro. Y es importante que nosotros conozcamos algunas de estas palabras y el concepto, la idea que nos da la Biblia sobre el infierno. La mayoría, como decía, la mayoría dice o está de acuerdo de que esto no es una parábola. La mayoría concuerda de que este relato no es una ilustración, sino que es algo literal, fue algo que sucedió, algo que pasó, que Jesús estaba contando. Y hay muchas razones también que no vamos a entrar a todo eso, pero vamos a ver algunos puntos por qué sí es un relato, una historia real, y no solamente una palabra, una ilustración. Uno de los puntos que vemos aquí en cuanto a que apoyan el argumento de que es una historia real es la diferencia que hay entre este relato y la diferencia que hay entre las parábolas. Antes de este relato hay como cinco parábolas, y ahí solamente, si usted quiere darle una pasada ahí, puede darse cuenta cómo empiezan esas parábolas. Y en general la idea de una parábola, de una ilustración que Jesús usaba, era con algo natural enseñarnos algo espiritual. Por ejemplo, cuando vemos ahí unos capítulos y versos atrás, habla acerca de la moneda perdida, habla acerca del hijo pródigo, creo, habla acerca de la oveja perdida. Es algo natural, algo que todos conocemos, y que en aquel tiempo se conocía, algo que todos podían ver, todos entendían. Pero de eso natural, Dios explicaba algo espiritual, daba un principio espiritual. Y a diferencia del relato de Jesús de Lázaro, pues ahí no empieza con algo natural, ahí está hablando ya de algo espiritual. Ahí ya habla de algo espiritual, no comienza con algo espiritual, no está hablando de algo natural como regularmente se hace en las parábolas. El otro punto es acerca de los nombres. Y tenemos ahí cerca las parábolas, de que la mayoría de las parábolas, o creo que casi todas, Jesús no da nombres, no pone nombres a los personajes, solamente cuenta la historia o cuenta la ilustración, pero no da ningún nombre. A diferencia del relato que él da con Lázaro, él da nombres. Sabemos está Lázaro, está Abraham, está el rico.
Entonces ahí podemos ver también de que fue algo real, y no solamente, cuando Él da estos detalles y nosotros nos metemos más a fondo, podemos ver de que cuando Él habla y Él da estos detalles, no solamente nos damos cuenta de que es algo real, fue algo real, sino que nos ubica también en una época, en un tiempo, porque habla acerca de los profetas, habla de Moisés. Entonces podemos ubicarnos en qué tiempo más o menos fue, dónde ocurrió esa historia. Entonces, y por otras muchas razones, nos damos cuenta de que no es una simple ilustración, no solamente una parábola, sino que era algo real que pasó, era una historia real que sucedió. En Juan capítulo 3, verso 12, si alguien puede leerlo, dar lectura a este verso. Juan capítulo 3, verso 12. La idea, al menos que yo que quiero agarrar de esta es eso. Si yo les hablo de cosas terrenales, no me creen, ¿cómo van a creer si les hablo yo de las cosas espirituales? Por eso lo que decía sobre las parábolas. Por eso Jesús nos enseñaba o daba una ilustración con las cosas naturales. Aún a Nicodemo, lo que mencionaba el pastor ayer, bueno, tú siendo maestro no conoces estas cosas. O sea, y hablando de algo espiritual, Nicodemo viéndolo del punto de vista natural, él decía, bueno, pero ¿cómo un hombre ya siendo grande puede entrar nuevamente? Jesús hablándole de cosas espirituales, pero Nicodemo se quedó en lo natural. Y eso puede pasar si nosotros tomamos este relato de Jesús, si lo vemos desde el punto espiritual o si lo vemos como una ilustración. Por eso, lo que Jesús relata fue algo real, una historia real que sucedió. Nos vamos a ir muy rápido, hermanos. ¿Algún comentario sobre esto, sobre este punto antes de seguir? Y él dice, o sea, no tenga miedo a que pueda matar al cuerpo, porque el alma no lo puede tocar. Pero todo comienza con lo natural para poder llegar a lo espiritual. ¿Algo más? Entonces el infierno, bueno, ¿si es el Hades o no es el Hades? Porque yo he escuchado que es la antesala del infierno. No. O si es el infierno. No, el infierno es en sí como a donde están ahorita, es el lugar donde están ahorita. Por eso son algunos nombres o algunos nombres como otros lo conocen, pero es el mismo lugar, el Hades, el infierno, el Seol es el mismo lugar. Solo que algunos tienen como ideas diferentes, algunos sí, hay una idea diferente, pero es el mismo lugar. Pero ese no es el lugar donde todavía cuando Jesucristo venga y juzgue no. Ese no es el mismo lugar. No, por eso lo que decían, es diferente el infierno o el sepulcro donde está la gente ahorita, al lago de fuego, que allá es donde vamos a terminar. No. Se me adelantó, pastor. Digo que vamos a terminar con el mensaje, no vamos a terminar. Eso está bueno para que despierte. Pero entonces si la palabra infierno sí aparece en la Biblia. No. Sí, pero sí aparece ahí, aparece en las traducciones en español, pero en el original no aparece. Es otro punto. La Biblia sabemos de que no se escribió en español. La Biblia no fue escrita en inglés, no fue escrita en italiano. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego, en arameo y en otras lenguas. Por eso en el original no aparece la palabra infierno. Por eso en el original es donde aparecen estas palabras Gehenna, que es en griego. La Biblia, y más el Nuevo Testamento, creo que se escribió en griego, el idioma original.
el Hades es en griego también, el Seol es en hebreo y Tártaro es en griego. Son las palabras, sí, el idioma original en que se escribió la Biblia. Pues sí, nosotros, la Biblia de nosotros, pues sí, aparece el infierno. En español se aparece el infierno. Que tendría que llegar siendo un sinónimo. Sí, es como un sinónimo. Hermano José, ahorita que usted hablaba de eso, sería bueno si nos explica o detalla un poquito más. No, ya sé, con el tiempo. Porque tal parece, con lo que había leído en Mateo, de que cuando hacemos referencia del rico, por lo que dice la Biblia, pareciera ser que por su riqueza él va al infierno. Son puntos, vamos a ver. Y por otro lado, aparece Lázaro que por su pobreza él alcanzó a salvarse. Entonces, son los puntos que traigo ahí. Algo como... No, al final yo añado ahí un comentario sobre eso. Pero es que vamos a pasar a otro punto, si es sobre este punto. Bueno, ok. Yo tengo entendido de que el Hades ahorita mismo es un lugar de tormento que existe donde las almas están en reposo y aquellos que han estado en desobediencia han pasado a ese lugar. Y después del juicio, ¿sí?, viene a otorgarse ya un lugar específico para esas mismas almas y para el mismo Satanás. Porque aquí el libro de Apocalipsis en 20 dice, sí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Y después, en ese mismo capítulo, dice el 13, en ese capítulo 20, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí es donde vamos a terminar el mensaje. O sea, me dijo algo no, al tema, ¿no? Sí, con el punto. Sí, es lo que estamos diciendo, de que es diferente el infierno, el Hades, que es donde están ahorita, al lago de fuego. O sea, es diferente. Pero eso es donde vamos a llegar con el mensaje. ¿Quería decir algo? No, nomás al principio parecía que había quedado cuando no se explicó acerca de la palabra infierno, pero ya lo aclaró de que es en el originario, porque era el concepto que se quedó entre todos, de que no se explicó que en el original no aparece, pero en las traducciones sí. Sí, eso es en cuanto al idioma. Sí, como digo, pues sí, en español sí aparece, pero pues en el hebreo no, en griego y todo eso. El segundo punto, algo que estaba mirando también aquí y tiene que ver un poco con lo que decía el pastor. ¿Por qué Jesús? Y este es otro de los puntos. ¿Por qué dicen algunos que esto es una parábola y no una historia, un relato real, ¿no? Que no fue una historia real? Y estaba mirando de que al parecer este relato es una respuesta de Jesús. Es una respuesta que da Jesús a los fariseos. Si gustan ayudarme ahí con... ahí en el capítulo 14, verso 23, capítulo 14, verso 26 al 35 y 16, verso 14. Sí, ahí en San Lucas. Y alguien que busque ahí mismo, capítulo 18, verso 22, 14, 26 al 35 y 16, 14 y 18, 22. El joven rico. 16, 14. 14, 22. Solamente el verso 33. Solamente. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. La idea que quiero que agarremos con esto es de que, al menos lo que estaba mirando y algunas cosas que estaba leyendo, es de que esto es como una respuesta y algo con los que Jesús enfrentó a los fariseos.
porque los fariseos tenían la idea, y tal vez algunos tengan la idea de que la riqueza es un símbolo, de que es una bendición de Dios. O al menos en ese tiempo los fariseos creían de que una persona que era próspera, que tenía riquezas, pues era una persona que estaba bendecida por Dios, que era una persona que tenía el favor de Dios, que buscaba de Dios, o sea, como que todo era de Dios, como que esa persona, si moría esa persona, pues se va al cielo, o sea, porque estaba rica y pues era bendecida por Dios. Y esa es una de las ideas que los fariseos tenían. Lo contrario era que, bueno, una persona pobre, no, pues la pobreza es una maldición. Y es lo que muchas veces escuchamos también hoy en día, de que la pobreza es una maldición y que Dios reprenda y que Dios te quiere prosperar. O sea, ese era el concepto que los fariseos tenían. Entonces, ellos dicen, bueno, ellos pensaban, si un rico muere, bueno, pues se va al cielo, pero si un pobre muere, pues se va al infierno, al sepulcro, al Seol allá, porque pues está maldecido por Dios, es pobre. Entonces, pero cuando Jesús y en estos textos que vimos, menciona eso, de que como Jesús manda, o como dice Jesús, si alguno quiere seguirme, tiene que despojarse de todo. Y más en específico, dice ahí con el joven rico, dice que ¿qué sintió él? Cuando dijo, yo he cumplido todo, y decía el pastor ayer, bueno, yo lo he cumplido todo, he observado todas las leyes. Pero una cosa te falta, vende tus riquezas y dáselo a los pobres. Dice que el joven no se agachó, se dio la vuelta y se fue triste, porque era muy rico. Entonces la idea que los fariseos tenían acerca de la riqueza era una idea, un concepto diferente a lo que Dios tenía de la riqueza. Dice allí también 16:14 de que los fariseos estaban escuchando y que había algunos avaros, y esa es la idea de que el concepto que ellos tenían en cuanto a la riqueza. Y tiene parte de razón, porque si vamos a la Biblia, también Abraham era un hombre rico. O sea, los hombres de la Biblia que buscaban a Dios eran hombres ricos, y eran hombres que Dios los había prosperado, Dios los había bendecido. Pero vemos en el caso de Job, que también era un hombre rico, pero que de repente, de un día para otro, pasó a ser un hombre pobre y pasó a ser despreciado, ignorado. Nadie lo respetaba, aún sus amigos, su esposa, todos dicen que lo tenían ahí abandonado. Aún sus amigos, que después llegaron según ellos, a consolarlos, le empezaron a decir, bueno, reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios, vuélvete en amistad con Dios, y a ver si no Dios te regresa tus riquezas. O sea, el concepto que ellos tenían en cuanto a la riqueza. Pero eso, el que alguien sea rico, no quiere decir de que sea una buena persona, pero tampoco quiere decir que sea una mala persona. ¿Alguien puede leer en Lucas capítulo 12, verso 15? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ese es el mensaje que Jesús estaba dando por medio de este relato. De que no importa qué tan rico seas, o no importa qué tan pobre seas, lo que tú tengas no te define a ti. Hay muchas personas que son pobres, pero como hemos escuchado, hay personas que son pobres, pero son orgullosos. Hay personas que son ricas, pero andan humillando a todos. O sea, entonces, el que uno sea pobre o uno sea rico no define lo que uno es. Lo que hay en el corazón de nosotros, lo que hay en el corazón de uno es lo que nos define a nosotros. Nosotros podemos tal vez ser ricos y podemos convivir con las personas como cualquier otra. Pero vemos otras personas que son ricas y cuidado y le toquen algo, cuidado y pasen por ahí cerca. O sea, entonces lo que a uno lo define no es lo que uno tiene, sino lo que hay dentro del corazón de uno. No importa qué tan pobre o no importa qué tan rico sea uno. Y más que nada, si uno tiene a Dios,
en el corazón. Eso es lo más importante. Si uno sigue leyendo más con eso, pues uno dice, bueno, además el hombre, ¿de qué le valdría al hombre también si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Entonces, al final la riqueza, pues no le va a ayudar para salvar su alma. Entonces eso no le define a uno. ¿Algún comentario sobre este punto para irnos con el que sigue? Ok, el tercer punto, la muerte. La muerte a todos nos llega. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 26. Dice de que el postrer enemigo, el último enemigo a vencer, el último enemigo que va a ser vencido, que va a ser destruido, va a ser la muerte. Mientras nosotros estamos vivos, de hecho Pablo dice de que cuando Cristo venga, pues los que están muertos van a resucitar, van a salir de sus tumbas, pero los que estemos vivos vamos a ser transformados. Pero la muerte está siempre presente. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, no importa la edad, no importa si somos niños, adultos, jóvenes, si somos ricos o pobres, no importa cómo estemos, nuestra condición o nuestra posición, la muerte va a llegar. Todos, al menos si Cristo no viene antes, vamos a morir. Si no, vamos a ser transformados. Pero la muerte va a estar mientras nosotros estemos en esta vida. Y aún no importa si nosotros a veces nos aparentamos bien físicamente, tal vez no se mire o no se note que tengamos alguna enfermedad, pero aún así sabemos de que personas a veces de repente con un paro, con un ataque y ya ahí, o simplemente dormidos y pues más no despertó. Entonces, y esto está a veces como que suena, no sé si chistoso, pero parece que no sé si había un programa, pero al menos lo estaba mirando en una ocasión de que 1000 formas de morir. Y decía alguien de que para morir solo se necesita estar vivo. Si estás vivo, de alguna manera vas a morir. Si estás muerto, pues ya. Pero es verdad lo que usted dice. Sí, por eso decía de que. Pero él estaba adelantando El mismo pues por eso es el mismo forma. Para morir solo se necesita estar vivo, ya de ahí, donde sea. Ya muerto, ya no muere. Físicamente. Y ya no, pues solamente se necesita estar vivo, ya de la forma como muere, pues ya hay muchas formas como puede morir. En cuanto a la muerte, pero dice ahí el apóstol Pablo que el último enemigo a vencer será la muerte, y eso lo vemos también allá en Apocalipsis. El punto número 4, la razón por la cual cada uno fue a su respectivo lugar. Ya que lo que decía el pastor, como decía hace rato, de que la idea de los fariseos era de que una persona rica pues era una persona bendecida por Dios, y esa persona pues tenía el favor de Dios, tenía la bendición de Dios, y cuando moría pues se iba derechito al cielo o al seno de Abraham, y ahí es donde vemos lo que decía con el infierno, el Hades, el sepulcro y todo eso. Cuando la Biblia habla acerca del seno de Abraham o el paraíso, es también, tiene ese mismo sentido, esa misma idea, ese lugar antes de ir al cielo. Que sea el seno de Abraham, o sea, el paraíso es el mismo lugar. Y es lo mismo con el Hades, el sepulcro, Seol y todo eso. ¿Cuál fue la razón por la cual este rico se fue al infierno? Se fue porque era muy rico y la riqueza es del diablo y la riqueza no es de Dios, por eso se volvió a mandar al infierno. O el pobre era muy pobre y Dios dice de que de los pobres es el reino de los cielos. De hecho, esa es la idea que al menos la iglesia tradicional también tiene, o parte de esa idea. Por eso, según
Bueno, según, porque no es así. Según ellos renuncian a todo también porque pues, van a servir a Dios y van a estar ocupados en la obra y ellos no tienen riquezas o no deberían de tener riquezas. Digo eso según, porque o sea, si uno ve todo lo que hay alrededor de ellos, pues no es así. Pero esa es la idea. Entonces, cuando empezaron los monjes también tenían que dejar todas sus riquezas. De hecho, había algunos monjes que eran ricos, pero dejaron todas sus riquezas. No recuerdo, había alguien, pero por esa misma idea, porque para ellos, o sea, una persona que sirva a Dios tiene que ser pobre, tiene que dejarlo todo. Entonces, pero vemos en la Biblia de que no necesariamente es eso. Y eso es importante, si uno se mete a la historia, más con los papas, si uno se mete a la historia en el periodo papal, en el periodo de los papas, uno se va a dar cuenta cómo ellos vivían y todo lo que ellos hacían para poder mantener, para poder sostener un nivel de vida. La razón, ¿cuál sería entonces la razón por la cual cada uno se fue el rico se fue al cielo, el rico se fue al infierno, al Seol, y el pobre se fue al seno de Abraham? Vemos ahí en el pasaje que leímos de que dice de que el pobre estaba a las puertas de la casa de este rico y él hacía sus banquetes y él no se dignaba a verlo, no lo tomaba en cuenta, tal vez ni caso, ni atención le ponía, tal vez ni se daba cuenta que ya estaba. Entonces, ¿cuál fue la razón? Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 3, habla acerca del amor. Ya menciona un poco sobre eso y dice de que aunque yo repartiera todos mis bienes, pero si no tengo amor, eso de nada me sirve. Aunque yo diera mi cuerpo para que lo queme, pero si no tengo amor, aunque yo hable lenguas angelicales, aunque yo hable otras lenguas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Esa es una de las causas por las cuales este rico recibió su parte en el infierno. En Lucas capítulo 16, verso 21, si alguien lo puede leer. Si me pueden ayudar con Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 5, 3 al 5 y Apocalipsis 22, 14 al 15. Lucas 16, 21. Amén. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La condición de Lázaro. Gálatas 5. 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 3 a 5, Apocalipsis 22, 14 y 15. Efesios 5, 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Muy bien. Bueno, pues eso es una lista de los que van a ir, de las personas que algunas cualidades
que esas personas tienen. No solamente este rico, sino que hay una lista de las cualidades de los que califican por ese lugar. Y hay muchas otras todavía, pero solamente son algunas. Entonces la razón por la cual cada uno se fue a diferente lugar no es por su riqueza, no es por su pobreza, sino por cómo la actitud que ellos tenían con los demás, o la actitud que ellos tenían para con Dios. El castigo, el número 5, el punto número 5 es el castigo. El diccionario bíblico ilustrado dice: las penas del infierno consistirán en la privación de la presencia y del amor de Dios, la ausencia de toda felicidad, la perpetuidad del pecado, el remordimiento de conciencia por las culpas pasadas, la convicción íntima de ser objeto de la justa ira de Dios y todos los otros sufrimientos del cuerpo y del alma que son los resultados naturales del pecado o los castigos estipulados en la ley de Dios. Es lo que dice el diccionario bíblico ilustrado en cuanto a las penas que cada uno va a sufrir en el infierno. Romanos capítulo 2 verso 6, Apocalipsis capítulo 22 verso 12, Lucas capítulo 12 verso 48. Mucho le dice también acerca del nivel de castigo, y bueno, todos van a pagar lo mismo, todos van a sufrir lo mismo, a todos se les va a pagar por igual. Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lucas 12:48. Al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien haya dado mucho, mucho se le mandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En cuanto al nivel de castigo, no para todos, y Dios, y si vamos a Apocalipsis y lo que leíamos ahí de que Dios va a recompensar a cada uno conforme a las obras. Si es así en el cielo, va a ser también así en el infierno, y por último en el lago de fuego. En cuanto al castigo, ¿cuánto tiempo van a estar ahí hablando del infierno? Estamos en el infierno, estamos hablando del infierno, no estamos en el infierno. Eso es importante. Estaba escuchando y ese es el punto. Estaba escuchando una biografía, no recuerdo si es de Charles Spurgeon o uno de los reformadores antes de Lutero, y decía de que cuando él hablaba, y no recuerdo si era sobre el infierno o sobre el pecado, dice de que cuando este predicador hablaba, dice que las personas empezaban a llorar, las personas se agarraban de los muros, de los pilares del templo, o sea, por el mensaje, por cómo el Espíritu de Dios estaba tratando con ellos por ese mensaje. O sea, en ese momento ellos sentían que la tierra se les abría debajo de sus pies. Lo mismo estamos sintiendo ahorita. Por eso es que están despiertos. Eso es lo que causa el mensaje. Y uno puede impactar no solamente con el mensaje, con lo que la Biblia dice. Estaba leyendo no recuerdo si es Juan Hus, que él estuvo preparado, estudió arte. Y él usaba las pinturas para dar un mensaje también. Dice que tenía, en la iglesia donde predicaba, en un lado tenían a Jesús con una corona de espinas, en otro lado tenían al Papa con su corona de oros y diamantes y todo eso. Y la gente al entrar a ese lugar y miraba ese contraste que había entre el Rey de Reyes, entre Jesús, entre Dios y el Papa. Entonces ellos al ver eso y se empezaron a preguntar, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? ¿O por qué el Papa ahí está con todos esos lujos, todos esos adornos, pero Jesús ahí con su corona de espina? Es importante cómo la Biblia, cómo uno puede presentar el mensaje, qué es lo que el mensaje puede provocar en nosotros. Si estamos sintiendo que
que el suelo se nos abre, es tiempo todavía de... ¿Cuánto tiempo van a estar en el infierno? Por lo menos en el infierno hay una oportunidad de salir. ¿Sabían que hay una oportunidad de salir del infierno? No sabía. Yo se lo voy a decir. Para que sepa cómo salir. Creo que si quieren saber cómo salir del infierno. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Y con esto vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 20, versos 15 al 11. ¿Ya puedo leer? 11 y 15, ¿no? Lo que leí. Sí, lo que El leí. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí dice de que el Hades y la muerte entregaron a sus muertes. Salieron del infierno para ser juzgados y ser enviados al lago de fuego. Amén. Eso es bueno. Van a salir por un segundo. Por ahora están ahí, por ahora hay almas ahí, pero dice la Biblia que en los juicios van a salir el Hades, el mar, el sepulcro, el Seol, todos van a entregar a sus muertos. Pero de acuerdo ahí, van a salir de ahí, pero para ser juzgados y ser enviados, ya no al infierno, sino al lago de fuego, de donde ya no habrá salida, donde ya no habrá forma de salir, no habrá nada que pueda sacarlo de ahí. El purgatorio no existe, y esa es otra idea que parece que tiene más que ver con filosofía que con doctrina, que con Biblia, pero el purgatorio es algo que no existe, dice la Biblia en Hebreos creo 9:22, de que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y lo que vemos con este relato de Jesús es eso, de que al morir cada quien se va al lugar donde le corresponde. No hay un lugar intermedio, no existe el purgatorio, no existe el limbo, no existe ningún otro lugar más que el cielo, el infierno. Por eso dice la Biblia ya en Deuteronomio, aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas. Dios nos da la oportunidad en esta vida de poder escogerlo a Él, de poder acercarnos a Él. Ya para terminar, solamente voy a dejar algunas preguntas. ¿Dónde está el infierno? Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, dice que está debajo, Jesús fue abajo, el centro de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 18, Primera de Pedro, no apunté el capítulo. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. ¿Para quién o quiénes fue creado el infierno? Mateo 25, 41. ¿Manda Dios a sus hijos al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Él nos da la oportunidad de poder escoger. Dice de que Dios no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice de que Dios está esperando a que todos nosotros nos arrepintamos, de que todos nos acercamos a Él, de que todos vengamos a Él, para poder escapar. Y escapar no me refiero a que se pueda salir del infierno, sino para no llegar a ese lugar. Dios está esperando a que nosotros nos vengamos a Él, a que nosotros nos volvamos a Él. Nos está dando la oportunidad de poder ponernos a cuentas con Él, dice en Isaías. Este es el tiempo, en 1 Corintios creo dice de que hoy este es el tiempo que ha preparado el Señor. Hoy es el día de salvación. Que Dios les bendiga, hermano. Voy a dejar el tiempo con el pastor. Aleluya.